Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Patria para Todos y es primera vicepresidenta a su vez de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Nacional. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo percibir cómo inicia una nueva etapa en el CNE con la designación de los nuevos rectores? Bueno, creo que ya el pueblo venezolano se ha acostumbrado un poco a esa dinámica. Lamentablemente hubo una solicitud de cambio de los propios rectores, renunciaron, principales y suplentes, y la Asamblea asumió su tarea, que fue iniciar el proceso para la escogencia de los mismos, y creo que es importante señalar que las postulaciones que se hicieron definen de alguna manera el sentir de nuestro pueblo. Y allí están importantes, tanto del chavismo como de la oposición, y una representación que evidentemente muestra un pluralismo importante que garantiza la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral. Y creo que, bueno, el pueblo venezolano cree profundamente en ese consejo que se ha creado de esa manera a partir de la Constitución del 99 y sobre todo el proceso es garantista. Todos saben que el voto va a ser respetado y eso es fundamental. ¿Cómo fue la participación de la bancada de Patria para Todos en el proceso de elección de nuevos rectores? No, nosotros estuvimos allí como todos los demás diputados y diputadas parlamentarios. Hicimos nuestras recomendaciones, dimos nuestras opiniones y creo que absolutamente de acuerdo con las decisiones que se tomaron. De hecho, fue casi por unanimidad la elección de esos nuevos rectores. ¿Cómo cree que se van a manejar los primeros días, las primeras semanas y los primeros meses, sobre todo los últimos de este año, por parte de los rectores del CNE en cuanto a el tema del registro electoral, en cuanto toda vez que, por supuesto, los estudiantes han solicitado con la disposición de puntos móviles para el registro de nuevos electores y pensando ya en las presidenciales de 2024? Mira, el registro venezolano es permanente. Eso es importante decirlo. Siempre, además, se ha hecho publicidad, se ha informado desde el CNE que hay un registro permanente que antes no existía, desde todo aquel que cumple los 18 años puede hacerlo inmediatamente, porque además el registro permanente incorporó lo que era el registro civil. Antes se asientan tanto nacimientos como las personas fallecidas en el registro permanente que tiene su asiento en el Consejo Nacional Electoral. Entonces eso se ha venido aprimorando, es mucho más fácil, más sencillo. El tema en todo caso es los migrantes. Los migrantes, esa no es la pregunta de los registros como tal en Venezuela. Son muy sencillos. Lo difícil en todo caso es lo que está en el exterior porque gracias a al factor fascista, porque no es a la oposición siempre es importante. Nosotros en el pasado fuimos opositores, pero nunca pedimos destruir a Venezuela, como lo ha hecho el fascismo. El fascismo, que estaba algunos que son candidatos de un mecanismo llamado primarias, pidieron la intervención de Venezuela, el cierre de las relaciones diplomáticas, y ahora eso es una dificultad para que los venezolanos que están en el exterior puedan registrarse, aquellos que no están registrados. Entonces, a eso tenemos, si hay alguna debilidad que no es parte del mecanismo que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, es gracias a esa solicitud hecha por todo ese sector que estuvo durante 5 años al frente de la Asamblea Nacional. Entonces, a ellos hay que adjudicarle esa gravísima irresponsabilidad. ¿Ve factible, ya con el nuevo CNE definido, ve factible la posibilidad que se adelanten las elecciones presidenciales como se ha mencionado en distintos espacios? Bueno, no, independientemente de las posibilidades, hay que establecer que la ley establece que solo hay una limitante para colocarle fecha a una elección, es que si se hace una reforma a alguna ley
vinculado al tema electoral, a la ley orgánica de procesos electorales. Por ejemplo, si se hace una reforma, hay una obligación establecida en la Constitución de esperar 6 meses antes de celebrar una elección, sea cual fuera. Y en este caso no ha habido reforma a la ley electoral. Por lo tanto, esa limitante no existe. Y creo que de esa manera pudieran definirse fechas que el CNE considere importantes, necesarias. En todo caso, el proceso, adecuar todo el proceso, y creo que en estos 24 años el Consejo Nacional Electoral ha dado muestras que es factible hacer elección en cualquier momento. Luego de la partida física del presidente Chávez, al mes se efectuaron elecciones. Entonces, problemas en el ámbito procedimental no existen. En el ámbito de la ley tampoco, porque no se ha hecho ninguna reforma electoral, y bueno, habría que esperar en todo caso que el Consejo Nacional Electoral decida en qué momento se van a hacer. De todas maneras, lo que te puedo decir es que el chavismo está activado, Patria para Todos, desde el año pasado. Estamos trabajando desde el proceso de refundación, recorriendo el país. Este fin de semana estuvimos en Aragua y Carabobo afinando el plan que tenemos desde el año pasado. Eso es lo que hacen los partidos cuando somos parte de este proceso que nos importa mucho. Y de verdad nos sentimos muy satisfechos. Eso apenas desde el viernes pasado hasta el domingo hicimos una valoración de esos 2 estados que son parte del eje electoral. Tú sabes que en 6 estados está concentrada la población electoral, 51%. Son 6 estados: Caracas, Zulia, Aragua, Carabobo, Bolívar y Anzoátegui. Exactamente. Entonces... Miranda es el otro también. Miranda, exactamente. Bolívar está allí, no llega al 1.000.000, pero exactamente Miranda es importantísimo. Todos los estados son importantes, pero hay una concentración en la población electoral allí que hay que atender. Mencionaba hace algunos instantes el tema del fascismo, de la oposición fascista, según lo menciona usted. Es el fascismo, porque la oposición per se es importante, nutre, en todo caso, es el fascismo, es decir, aquel sector que, eso es como un juego. Hay que explicarle a nuestros oyentes, a los usuarios de tu programa. Cuando están 2 o 3 factores, los que fueran compitiendo, pero en lugar de hacerlo en buena ley, como lo establece en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales o la Ley Electoral, entonces uno de los factores para tener ventaja envía de mala forma a envenenar, a impedir que los otros puedan competir. Y eso es lo que han hecho ellos, pero va mucho más allá de la frontera venezolana. El socialismo, el capitalismo le teme mucho a las políticas de justicia social, le temen enormemente. Y cuando se dieron cuenta que Cuba efectivamente podía, con toda su pequeña dimensión económica, avanzar y fomentar la igualdad entre los estados, que Venezuela fue de la población, que Venezuela también fue capaz con Chávez de convertirse en un país asombrosamente igualitario, la segunda nómina universitaria del mundo, donde no había un médico y todos lograron tener una atención prácticamente familiar. Para Estados Unidos era importante destruir aquello que ellos suponen adversar al modelo capitalista, que no cree en el ser humano, cree en el enriquecimiento de unos cuantos sobre la explotación de otros. Esa es la verdad. Entonces, allí está la situación. Esos fascistas que renunciaron a la política y asumieron acciones violentas. Eso es la diferencia, por eso no hablo de la oposición. Y es con ellos que Patria para Todos mantiene, y le quiero preguntar, ¿mantiene la propuesta de retirarle a esas personas la nacionalidad? Fíjate tú, aclara una cosa que nos parece muy importante. Cuando se pretendió una guerra civil en Venezuela en el año 2017, el presidente Nicolás Maduro propuso una constituyente. Y en ese ámbito se dio un debate hermosísimo a nivel nacional. Y nosotros, como Patria para Todos, empezamos a impulsar la discusión, bueno, ¿qué es lo que vamos a reformar en la Constitución? Y lo primero a que llegamos fue los derechos y deberes de los venezolanos.
Y surge del seno de esos debates que la gente decía, bueno, hay 87 artículos que definen los derechos de los venezolanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, extraordinarios, eso no lo vamos a tocar. Pero hay 6 artículos nada más sobre los deberes, del 130 al 135. El 130 establece honrar y defender a la patria, respetar la nacionalidad, defender la paz, defender la soberanía, la autodeterminación. Y lo que ellos hicieron fue todo lo contrario, procurar agredir a Venezuela, pedir una guerra contra Venezuela. Lo que decía Danceli la vez pasada, es loco el que continúe pretendiendo medidas coercitivas, él hablaba de sanciones. Eso, si te vas al Código Penal venezolano, establece cuáles son las sanciones para alguien que comete delito de traición a la patria. Pero como ellos son creyentes de la cuna de la democracia en el mundo, entre comillas, Estados Unidos establece por delitos menos graves de lo que ellos han hecho, pena capital, pena de muerte, pena perpetua y retiro de la nacionalidad. ¿Qué es lo que surgió allí? La posibilidad de, identificando los delitos, si una persona, señalar cuáles son las razones por las cuales una persona pierde, no se le quita, pierde la nacionalidad, ahí está, hay que colocarlo. Y eso es lo que estamos señalando. Esta persona, Naciones Unidas, que en Naciones Unidas se aprobó en el 1961, la convención para reducir los niveles de apatridia, que hubiese menos gente en el mundo sin patria. ¿Y qué fue lo que establece en el artículo 8? Siempre y cuando un Estado tiene derecho a retirar la nacionalidad de uno de sus ciudadanos cuando éste se convierte en agresor, en una amenaza, cuando ha roto sus vínculos de lealtad. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Ellos lo que han hecho es justamente tratar de destruir a Venezuela. Venezolanos no son. Definitivamente venezolanos no son. No, nos queda un minuto y quiero consultarle por la participación de Venezuela en los BRICS. Venezuela fue uno de 23 países que solicitaron la adhesión al grupo. ¿Cómo ve la posibilidad de sumarse a este foro internacional? Nosotros hace como 2 o 3 semanas pensamos, Venezuela formalizó recientemente la solicitud, mucho antes, después de otros países. Que Venezuela va a entrar, pero nosotros propusimos hace 3 semanas y vamos a presentarlo públicamente una propuesta para entrar con pie firme a los BRICS, que es la resincronización de la economía. Ese es un tema bien bonito que procura cómo reorganizar la economía, cómo resetear la economía y tiene diferentes elementos. Y creo, bueno, va a llegar la oportunidad donde inclusive la constituyente de los trabajadores y trabajadoras, que le va a dar protagonismo a los trabajadores en las empresas públicas y privadas, inclusive, cómo reconsiderar la defensa del Bolívar, el fortalecimiento del Bolívar, el tema que nosotros llamábamos hace algunos años, las 4 S, cómo evitar la especulación, porque cuando se especula, algunos ganan, pero el resto de los agentes económicos pierde y pierde el pueblo. Entonces, hay 6 propuestas que contienen ese planteamiento de resincronizar la economía para que entremos con pie firme a los BRICS. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Patria para Todos y primera vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, estuvo con nosotros en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina